Los datos de afiliación y paro registrado de marzo son muy malos, pero la verdad no son tan malos como los que cabe esperar para abril. Partamos de la base de que el mercado laboral ya venía debilitándose. Por ejemplo, la afiliación durante los 2 meses anteriores había crecido menos del 2% interanual, que era el menor crecimiento desde el 2014. El sector agropecuario había destruido empleo en 8 de los 9 meses anteriores a febrero. La firma de contratos indefinidos había caído en 11 de los 14 meses anteriores a febrero. El paro entre inmigrantes ya venía subiendo 5 meses seguidos. Entonces, sobre esa base de debilidad, en parte por cuestiones estructurales, porque, por ejemplo, la política monetaria del Banco Central Europeo va teniendo menos impacto, pero también y sobre todo por errores de política económica del gobierno de Pedro Sánchez, como la subida exagerada del salario mínimo, aumentos de impuestos, la amenaza de reducción, de retrotraer la reforma laboral, el aumento del gasto público y del déficit, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es un entorno de debilidad sobre el cual cae la crisis del coronavirus. Es como un gancho que te da en la cara Muhammad Ali. Entre el 29 de febrero y el 31 de marzo se perdieron 834.000 afiliaciones. Eso quiere decir que se han perdido uno de cada 23 empleos que había en España a finales de febrero. Sin embargo, si nosotros tomamos el dato promedio de todo marzo, la caída es de apenas 2 décimas con respecto a marzo del año anterior. Ten en cuenta que los afectados por ERTES están contados como afiliados, son unos 260.000 de momento, porque no sabemos si se han procesado todas las solicitudes de ERTES porque las oficinas están desbordadas. En cuanto a los parados, hay 3,5 millones de parados, es un 9% más que hace un año, y es el número más alto desde abril del 2017. Es la primera subida en el número total de parados desde septiembre del 2013. El grupo donde sube más el número de parados son los varones de 25 y más años de edad, porque hay un 15% más de parados que hace un año. En este momento no se saben ni cuándo van a terminar las medidas de confinamiento, ni cuándo van a levantarse las restricciones sobre la actividad económica, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no podemos saber cuánto va a ser una estimación de cuánto van a ser las cifras de abril. Sin embargo, tomando el dato de afiliados del final de marzo y suponiendo unas 200.000 desafiliaciones más, o sea, de unas 200.000 bajas adicionales, es probable que en todo abril la media de afiliados sea de un poco más de 18 millones de personas. Son casi 1 millón menos que un año antes, o sea, se perderá prácticamente 1 millón de puestos de trabajo. Y en cuanto a los parados, es difícil que el número de parados crezca en menos de 200.000 personas en abril. Si a los datos de ahora sumamos 200.000 parados, nos vamos a casi 3.800.000 parados a final de abril, que sería un 19% más que un año antes. Y sería el mayor número de parados desde 2016. Frente a tantas incertidumbres, tenemos una cosa que es segura, que el gobierno de Pedro Sánchez ahora no cuenta con todos los recursos que necesita para combatir estas cifras terribles del mercado de trabajo, porque se gastó en sus viernes sociales por adelantado y sin necesidad el dinero que ahora necesita. Cuando llegó Pedro Sánchez al gobierno, se encontró una meta de déficit de 1,3% del PIB. Fueron a Bruselas a pedir una meta más flexible y Bruselas la subió a 2%. Pero ¿qué pasó? Terminó el año y el déficit de todo el año fue de 2,6%. Es decir, no fueron capaces de cumplir ni siquiera su propia meta. ¿Por qué? Porque es un gobierno despilfarrador. Y entonces ahora, como no tiene el dinero y como no puede salir a pedir tanto dinero prestado a los mercados, es que le está rogando a Alemania
que se emitan eurobonos. Es decir, Pedro Sánchez quiere ocultar su política económica temeraria detrás del prestigio alemán. No creo, sinceramente, que lo consiga. Una vez más, lo que tenemos es un presidente socialista que tiene más parados de los que había cuando llegó. Otra vez, tenemos un presidente socialista que se va a excusar en una crisis internacional para ocultar sus propios errores que no va a admitir. Y otra vez, como siempre, los errores los vas a pagar tú.